obviamente, Kant, como usted dice, una sola vez en su juventud salió de su ciudad natal de Königsberg, y él es el absoluto prototipo de la gente que conoce el mundo a través de libros, a través de papel, de informaciones. Kant en ese sentido es simplemente paradigmático. Pero Kant no ha hecho, digamos, una teoría de la historia universal. O sea, esto lo podría vagamente disculpar. Él ha hablado, como usted dice, de todo un poco, desde la situación del Big Ben, o sea, del gran reloj en Londres o cualquier otra cosa. Pero lo que no ha hecho Kant es decir que la historia se encamina a una meta concreta como el socialismo, y que todos los sistemas del mundo, más tarde o más temprano, se van a encaminar a esa meta. Entonces, lo que Wittfogel, yo creo, sin tener la necesidad de ninguna manera de apoyarlo, estimado público, nos da una muestra, lo que podríamos llamar de realismo práctico, de un sentido realista que nos dice, zapatero a tus zapatos, es mejor hablar de lo que uno conoce y no hacer grandes generalizaciones y universalizaciones como la de los grandes filósofos. Ahora, en un punto tiene usted totalmente razón. El ser humano no puede vivir sin universalizar algunas cosas. Nosotros, por ejemplo, en esta época de Internet, somos justamente los ciudadanos del mundo que vivimos de algo universal, como es el funcionamiento de la red de Internet, igual en todo el globo terráqueo. Los mismos procedimientos, la misma red, y naturalmente ustedes que deben estar todo el día conectados, ustedes son beneficiarios de esa universalización. Eso, yo admito, se puede decir contra Wittfogel. O sea, el ser humano necesita universalizar. Se puede universalizar, según Wittfogel, en los campos de las ciencias naturales. Es una idea muy expandida, estimado público, también en la filosofía alemana a partir del siglo XIX, el separar ciencias naturales de ciencias sociales y afirmar al mismo tiempo que las ciencias naturales sí permiten universalizaciones. La más famosa es la ley de la gravedad universal de Newton, o cualquier cosa similar, la ley de la relatividad general de Einstein o cosas por el estilo. Pero lo que hace Wittfogel es llamarnos la atención sobre las dificultades, por lo menos, de esa universalización si aplicamos el marxismo a la China. Ese es el tema de él. Aplicar una teoría nacida con observaciones, con datos, etcétera, de Europa Occidental, aplicarla a la China y suponer, lo más grande para Wittfogel es suponer que la historia tiene una meta común, que puede ser que la tenga en esta época de Internet y del consumismo masivo. Puede ser que la historia universal tenga realmente una sola meta, pero todavía Wittfogel, en 1950, etcétera, cuando él desarrolla esta teoría, tenemos que imaginarnos muy rápidamente, estimado público, el mundo como todavía era en 1950. Todavía había países extremadamente, podríamos llamar, subdesarrollados. Por ejemplo, el Yemen, que sigue hasta hoy, pero en 1950, ¿cómo habrá sido eso? O los estados del África Central, o la propia China, antes que de el monumental paso que ha dado a partir de 1980, tomando como modelo el capitalismo occidental, que lo ha hecho brillantísimamente. En 3 generaciones ha sacado a 500 millones de la pobreza. Realmente es algo asombroso lo que ha hecho la China, que ya Wittfogel, que murió en 1988, ya no vio en toda su extensión. Entonces, aquí yo le agradezco mucho por su pregunta, porque nos pone ante un dilema clásico filosófico. Reglas y valores generales
versus reglas y valores particulares. Y en esa disputa entre universalismo y particularismo no hay una solución clara. Es decir, las dos partes tienen de alguna manera razón. Y por lo tanto, estimado público, yo me declaro incompetente para responder a usted claramente, porque estamos realmente ante un verdadero dilema filosófico. Reitero, es el dilema entre principios universales y valores particulares. Y ahí, estimado público, solamente nos queda debatir amigablemente. Permítanme ustedes que cierre este mini capítulo dedicado a Wittfogel, porque él ha aprovechado, estimado público, como es lo usual, a criticar teorías universalistas, y naturalmente sus teorías criticadas, o sea, las que él considera equivocadas, son el positivismo de Kant, el pragmatismo de Hegel y el marxismo de Marx. Y él cree, estimado público, que esas ideas solo sirven de alguna manera para autocomprenderse en un territorio y en una época. Y él cree, por ejemplo, que Hegel, Kant y Marx solo han servido para aclararse a sí mismos las ideas, la evolución del mundo, etc., en el siglo XIX. Es decir, que aparte del siglo XIX, temporalmente, y de Europa occidental en esa misma época, estas grandes teorías universales son interesantes solo para referirlas en cursos de historia de las ideas. Esta es la opinión lapidaria de Wittfogel. O sea, son importantes, pero son importantes como curiosidades eruditas. Kant, Hegel y Marx son importantes para la historia de las ideas, pero no para aclararnos la realidad. No sé qué pensarán ustedes de este terrible juicio. O sea, las grandes filosofías de la historia de la cultura occidental son válidas solamente como explicaciones eruditas en un curso sobre historia de las ideas, pero no sirven para comprender el mundo contemporáneo. Esa es la idea de Wittfogel. Como ustedes pueden comprender muy fácilmente, en sus años posteriores, Wittfogel se volvió antimarxista, después de haber sido un convencido marxista. Un tipo que llegó a ser diputado federal en Alemania y que defendió en las sesiones parlamentarias anteriores a 1933, cuando era diputado, defendió brillantemente, era uno de los oradores más famosos del Partido Comunista y además el más culto. Esto todos les reconocían. En comparación con los otros diputados que venían del mundo sindical, que tenían pocas ideas, realmente este era una especie de figura descollante en el Parlamento alemán hasta 1933. Pero él mismo, estimado público, ha explicado autobiográficamente esa tragedia de su vida. Él tuvo que separarse de las ideas que más había amado en su juventud. Él tuvo de alguna manera que renunciar a una gran parte de su identidad. Y él mismo dice, a la parte más hermosa, porque cuando uno es joven está unido al entusiasmo. En cambio, estas teorías posteriores de la sociedad hidráulica, anticipándose a una palabra de Habermas, dice, son historias tristes. Esta es una teoría triste la que él expone sobre la sociedad hidráulica. Es una historia repetitiva, cíclica, donde no hay mucha esperanza, donde siempre va a haber una clase dominante basada en el control de la burocracia, no en la propiedad privada, es decir, una clase realmente importante solo por el saber como instrumento dominacional. Y él dice, estimado público, que esa idea, el saber como instrumento de dominio, él dice que es una idea que a Marx no se le ocurrió.
que es la idea típica de los monjes de la Edad Media, los que podían, no dominar, pero que tenían una enorme influencia, monjes, sacerdotes, el Papa, etc. Teniendo poquísimo ejército, el Papa tenía evidentemente un ejército como soberano de los estados de la Iglesia, pero era muy pequeño, nunca pudo competir con los otros estados nacionales, ni siquiera dentro de Italia. El papado nunca logró por eso dominar Italia, estimado público, pese a que ha hecho esfuerzos. Ustedes que son chicos cultos han debido oír hablar de Maquiavelo. Como Maquiavelo en El Príncipe alaba a César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, porque este hijo de Alejandro VI era el que comandaba los ejércitos pontificios. Tiene un cierto éxito, pero ahí se detiene. Y entonces la Iglesia no logra conquistar ningún territorio importante en Italia y no logra unificar Italia y construir un Estado nacional. Entonces, estimado público, el saber, según Wittfogel, es un instrumento de dominación, porque la Iglesia en la Edad Media ha dominado una gran parte del mundo sola y exclusivamente con la interpretación de las Sagradas Escrituras, con la publicación de bulas papales que tenían mucho éxito, por lo menos en la primera parte de la Edad Media, un éxito notable. Ha habido 2 o 3 papas que casi han adquirido el dominio de Europa, pero ese dominio por medio de la escritura, dice Wittfogel, es el dominio que tenían los mandarines chinos sobre sus sociedades. Y ese dominio, y esta es la palabra de Wittfogel que a ustedes no les va a gustar, ese dominio de los intelectuales es antidemocrático. Por una razón elemental, es una rabia contenida que se muestra claramente en la obra de Wittfogel, una rabia contra los intelectuales. Los intelectuales, dice él, en general, salvo excepciones, y él no exceptúa ni a Adorno ni a Horkheimer, a quien Wittfogel en su vejez trata durísimamente. Él dice, los intelectuales tienen un defecto cardinal, un pecado original. Tal vez los tenemos todos nosotros, me incluyo, por las dudas. Son incapaces de ponerse a sí mismos en duda. Él dice, en cambio, el campesino en la China, el obrero sacrificado en la Gran Bretaña, la gente humilde se pone en duda, pero los intelectuales no. Como creen saber más, creen tener una especie de monopolio del saber, por lo menos en algunas áreas, los intelectuales no se ponen a sí mismos en cuestionamiento, exactamente igual que el Papa. El Papa, no es cierto, cuando habla ex cátedra, o sea, sobre asuntos dogmáticos de la Iglesia Católica, no puede equivocarse, es infalible. Y esa infalibilidad en términos concretos, en espacios concretos, él cree que es la infalibilidad que también distinguió a Marx, a Hegel y a Kant. O sea, esa infalibilidad es la idea de que uno sabe todo y al saber todo uno se cree superior a los otros y por lo tanto no acepta el pluralismo de la crítica, el pluralismo de las ideas. Porque si todos tuviesen razón, entonces uno ya no tendría la razón. Entonces uno estaría como en el ágora, donde se forman los precios en el mercado, uno estaría naturalmente afectado a una decisión que no es la propia, sino del ágora, de la comunidad. Entonces, él dice, los intelectuales que intervienen en política son realmente los mandarines chinos o los monjes de la Edad Media, los que creen tener el monopolio de la verdad y por ello jamás se ponen a sí mismos en duda. Y ese es el gran peligro para el mundo actual, dice Wittfogel. Estimado público, él ha escrito mucho sobre estos temas, ha escrito mucho también, sobre todo sobre el mundo musulmán. No voy a aburrir a ustedes, son simples, digamos, conexiones de estas ideas, ¿no?
O sea, en el mundo musulmán, un mundo en parte, no totalmente, pero en gran parte árido, donde el control de las zonas de cultivo, el control de los oasis, en Egipto el control del Nilo es extraordinariamente importante y altamente centralizado. Él dice, ese control da el poder a una clase dirigente que se basa solo en la participación en la burocracia. Hay un dato que expone Wittfogel muy interesante que yo quiero mencionarles a ustedes porque se puede ver en Wikipedia, es muy simple. En el mundo actual hay más o menos 57 países islámicos, por lo menos la llamada Conferencia Islámica tiene 57 miembros, y de esos 57 miembros, solo 2 son países federales, Pakistán y Malasia, y los 2 no son justamente modelo de una democracia que funciona. Entonces, él dice, ese mundo del desierto, aislante de ideas, ese mundo donde el control de los oasis, de los canales era absolutamente indispensable, ha creado una mentalidad que se ha convertido en una mentalidad general. Y esa mentalidad general es dogmática, no es proclive a conocer lo positivo del pluralismo. Y es por eso, dice Wittfogel, que en el mundo islámico no se ha desarrollado nunca en forma autónoma una democracia. Él lo muestra, por ejemplo, con eso cerramos este capítulo de Wittfogel, él demuestra, estimado público, eso en la sucesión del profeta Mahoma. Cuando el profeta Mahoma murió, él dejó el Corán con muchísimos datos sobre todas las cosas imaginables, cómo tratar a las mujeres, etcétera, etcétera. No quiero repetir este ingrato tema para que no me critiquen, pero, estimado público, él no dejó ninguna indicación de orden institucional, cómo tenía que ser la sucesión de él mismo. Entonces, la sucesión desde el principio fue el asesinato. De los 4 primeros califas, los 4 primeros que son llamados los justos, los reconocidos tantos por sunitas como chiitas, los 4 primeros, 3 fueron asesinados. Entonces dice Wittfogel, esa es la repetición cíclica a la que llevan los sistemas basados en la hidráulica. Entonces, los sistemas basados en la burocracia hidráulica conllevan necesariamente la desinstitucionalización de la política, porque no les conviene a esa élite que se ponga en duda, en cuestionamiento o en ampliación su propio dominio del Estado. Es por eso que dice Wittfogel, en el mundo islámico nunca han nacido estructuras democráticas o estructuras para ampliar las funciones estatales. Las que hay, la mayoría de los estados islámicos tienen hoy en día parlamentos, elecciones, partidos, con excepción naturalmente de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos, que donde no hay eso, pero él dice, son instituciones que han venido de afuera, son instituciones sin vida propia en los países propiamente dichos del mundo islámico. Y eso tiene que ver con el enorme peso de esa tradición. Pero para consuelo nuestro, estimado público, dice Wittfogel, estas no son esencias identificatorias de los pueblos islámicos, chinos o de cualquier pueblo. Son simplemente mentalidades que se han ido formando durante siglos, pero que pueden ser modificadas a veces muy rápidamente por la educación, por el contacto con el mundo exterior, por la expansión de los medios modernos. Wittfogel no conoció Internet, etc., pero él se dio cuenta que el mundo moderno, él vivió hasta el 88, que el mundo moderno es el mundo del cine, el mundo del espectáculo masivo, que puede ser comprendida, una película de Hollywood, puede ser comprendida también en la última aldea china. Entonces, él dice, la esperanza de estos pueblos es que no son esencialmente autoritarios, de ninguna manera, son temporalmente autoritarios. O sea, es solamente una mentalidad temporal que puede durar mucho tiempo, que tiene una gran influencia, pero que no es la esencia del pueblo chino o de ningún otro.
Entonces, él dice la esperanza que queda para un mundo más intercomunicado, plural, tolerante, etc., es justamente el hecho de que las mentalidades van y vienen, no son como las esencias que siempre quedan, y esas mentalidades pueden cambiar en plazos relativamente cortos. Wittfogel, estimado público, con esto termino, que era especialista sobre todo en el Asia, él vio sobre todo los cambios que se hicieron a partir de 1945 en algunos países que habían estado durante siglos o tal vez milenios sometidos a una especie de cultura hidráulica, como Corea del Sur o Taiwán. Taiwán es una parte de la China. Taiwán, estimado público, fue siempre parte de la China y hoy alberga al gobierno nacionalista que huyó en 1949 de Pekín, huyó, y lo único que pudo salvar es la isla de Taiwán. Y ahí en Taiwán se ha establecido, igual que en Corea del Sur, bajo circunstancias extremadamente difíciles, se han establecido, como ustedes tal vez saben, países económicamente muy exitosos, pertenecen a los 4 tigres de Asia, junto con Hong Kong, Singapur, etc. Taiwán y Corea del Sur son países que nunca, hasta la Segunda Guerra Mundial, conocieron democracia, pluralismo, o cualquier cosa así, nada. Y sin embargo, a partir del 45 han desarrollado una democracia relativamente sólida y una cultura plural y económicamente muy exitosa, que seguramente no va a ser revertida fácilmente. Entonces, estos ejemplos para Wittfogel son claros testimonios de que no hay esencias inmutables de ningún pueblo, que no existen, que solamente existen mentalidades temporales, pueden ser larguísimas, duran milenios, pero de ninguna manera afectan la esencia, o sea, lo inmutable, lo que es incólume al paso del tiempo. No sé si hay alguna pregunta más sobre Wittfogel, por favor. Sí, no sé si me puede aclarar esto, que si Wittfogel ha tenido algún de esos, no sé, estar en contra del marxismo, o de los marxistas, o de los postulados del marxismo. O sea, ¿contra quién se ha peleado para enojarse? Como todas las historias, hay seguramente elementos personales. Yo, que he leído una que otra historia de la escuela de Frankfurt, le puedo decir lo siguiente: hay unos elementos personales fuertes. Wittfogel era mucho más conocido que Adorno y Horkheimer al comienzo de la escuela. Y estos dos señores, que eran obviamente los capos filosóficos de la escuela, y Horkheimer el único que tenía la chiquera, estos señores se mostraron simplemente celosos del éxito de Horkheimer. Nunca lo tuvieron en su círculo íntimo. Nunca, por ejemplo, cuando se fueron de Alemania a Estados Unidos y se establecieron primero en Columbia y luego en California, nunca le preguntaron a Wittfogel si le parecía bien, si quería, si no quería. Simplemente le dieron con lo hecho. Lo trataron como a un subalterno. Y eso, un tipo de éxito, un tipo que había sido diputado federal, que había publicado mucho antes del rompimiento con la escuela, a él le dolió mucho. A él le dolió algo que no es malo que ustedes, chicos de filosofía, aprendan. A él le molestó la arrogancia de los filósofos. O sea, la arrogancia de aquellos que creen tener un conocimiento universal. La arrogancia de aquellos que todo el día están con citas de Marx, Hegel, etc., y que por ello creen tener un saber superior. Eso le molestó a él profundamente. Además, le molestó muchísimo, hay que decirlo todo, el hecho de que justamente cuando Fromm se separó de la escuela y le ganó un juicio a Horkheimer por no cumplimiento de un contrato laboral que dejó muy mal parada la escuela de Frankfurt, le sacó el equivalente a millones. Sí, Fromm fue vivísimo en eso. Para que vean ustedes la inteligencia de los psicólogos, hay que cuidarse de esa. Fromm tenía siempre, yo lo he conocido, tenía hasta el último instante la apariencia de un viejito inofensivo. Eso es lo más peligroso.
Lo más grandioso, sí. Era vivísimo para manejar fondos, personas, situaciones, etc. Wittfogel se molestó profundamente porque la escuela decidió no pagarle más a partir de 1938. Entonces, un tipo, imagínense ustedes, desde el 33 hasta el 38 en los Estados Unidos, viviendo cómodamente del estipendio mensual que él recibía de la escuela, y repentinamente le cortan, y Wittfogel tiene que trabajar, y el pobre dura meses en encontrar un trabajo, y encuentra un trabajo, estimado público, en Seattle, que no es el lugar como hoy de la Boeing, de un éxito financiero enorme, sino que en esa época era lo más alejado del mundo, en el extremo noroeste de Estados Unidos, en la frontera con Canadá, lleno de bosques, lo más alejado de toda cultura. Ahí encuentra un puesto donde además permanece fiel toda su vida. Entonces, Horkheimer y Adorno ni siquiera lo despidieron, ni siquiera le dijeron chao amigo, que te vaya bien en ese lejano oeste, etc. Nada, lo ignoraron completamente. Eso y el tener que trabajar en Seattle dando clases, creo, de historia general europea y no sus intereses, eso le dolió muchísimo. Entonces él adoptó, en eso tiene usted totalmente razón, una aversión personal a filósofos, a intelectuales y sobre todo a lo que él llama la unión de las tres virtudes negativas: dinero, poder y arrogancia en una persona. Y eso creyó él que eran Horkheimer y Adorno. Entonces él tuvo que, como se dice, llevar su vida por cuenta propia, en circunstancias que no eran obviamente desesperadas. Ninguno de estos miembros de la escuela pasó hambre, ninguno de ellos sufrió mucho, eso es cuento chino, pero de todas maneras, él en su fuero interno se sintió lo que nosotros no podemos soportar fácilmente, se sintió devaluado, sintió que no era reconocido como merecía. Vamos a ver en la segunda parte la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, que es muy interesante porque el ser humano necesita reconocimiento de sus pares para poder vivir. Y eso le quitaron los de la escuela de Frankfurt. Simplemente lo ignoraron, lo dejaron sin dinero y chao, y no te conozco. Entonces él obviamente desarrolló un fuerte impulso anti-intelectualista y antifilosófico y se dedicó sobre todo a compilar datos empíricos sobre la realidad que él mejor conocía, que era el Asia Oriental. Y él creyó que la ciencia también es la influencia de la tradición científica de los Estados Unidos, que es una tradición fuertemente empirista. Entonces él creyó que esas reflexiones a lo Hegel y Marx, que hacía también la escuela, ayudados por Freud, que eso no servía. Él creyó que la ciencia ganadera es una ciencia ganada con datos empíricos. Y por eso también él rompió con el marxismo. Entonces tenemos a un personaje, para contestar su pregunta, que transitó desde el marxismo organizado en el Partido Comunista de Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial hasta una posición francamente anticomunista, antimarxista y furiosamente individualista. Esa es más o menos la historia personal de este personaje. Los pocos testimonios personales que yo he podido ver en internet de él era que era personalmente muy tratable, o sea, lo contrario de esa olímpica frialdad de Adorno o esa distancia astronómica y olímpica de Horkheimer. Era un tipo muy tratable, o sea, muy parecido a lo que es un profesor norteamericano, campechano, tratable, abordable fácilmente, etc. Estimado público, son las 4:30 y hemos terminado. Si no hay otra pregunta con Wittfogel, nos vamos a ocupar en la segunda parte de la sesión con los otros pensadores que están indicados en la pizarra, haciendo una pequeña pausa.